Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la Logia Blavatsky. Continuamos con nuestro estudio de la clave de la teosofía. Vamos por enseñanzas fundamentales de la teosofía, el capítulo 5, enseñanzas budistas sobre lo que precede, la página 46 del PDF. Gracias, bienvenidos todos y adelante, Enrique. Muchas gracias. Doy la bienvenida nuevamente a esta sesión del estudio de la clave de la teosofía, la cual siempre nos aporta puntos de vista muy interesantes. Me gustaría leer el texto anterior, Caro, para entrar en contexto. Dice, ¿qué enseña el budismo respecto del alma? Dice la respuesta, depende de la contestación de si os referís al budismo exotérico, popular, o bien a sus enseñanzas esotéricas. Del siguiente, creo que está mal la coma ahí, del siguiente modo se explica el primero. En el catecismo budista, considera el alma como una palabra empleada por el ignorante para expresar una idea falsa. Si cada cosa está sujeta a cambio, hay que incluir entonces al hombre, y cada parte material del mismo debe cambiar. Lo que está sujeto a cambio no es permanente. Por lo tanto, una cosa inconstante no puede tener una supervivencia inmortal. Esto parece claro y definido, pero cuando llegamos a la cuestión de que la nueva personalidad en cada renacimiento sucesivo es el agregado de los escandas, es también un nuevo ser en el que no ha quedado nada del último, leemos que en un sentido es un nuevo ser y en otro no lo es. Durante esta vida los escandas cambian continuamente, mientras que el hombre A, B, de 40 años respecto a la personalidad es idéntico al joven AB de 18. Sin embargo, por el gasto y reparación continuo de su cuerpo y el cambio de inteligencia y carácter, es un ser diferente. No obstante, en la vejez, el hombre recoge con justicia la recompensa a los sufrimientos correspondientes a sus pensamientos y acciones en cada periodo anterior de la vida. De igual modo, el nuevo ser en cada renacimiento, siendo la misma individualidad mas no la misma personalidad, con una forma distinta o una nueva agregación de escandas, recoge con justicia las consecuencias de sus actos y pensamientos en una existencia anterior. Entonces, para que tuvieran el contexto, quienes no escucharon y aún para los que hemos estado, pues recordar cómo viene porque es un seguimiento del mismo tema. Entonces dice, esto es metafísica abstrusa y de ningún modo expresa la negación del alma. Entonces ahora la nueva pregunta es, ¿no habla el budismo esotérico de algo parecido? Y la respuesta es sí, porque esta doctrina pertenece a la vez al budismo esotérico o sabiduría secreta, es decir, la enseñanza teosófica, y al budismo exotérico o filosofía religiosa de Gautama Buda. Entonces voy a leer lo que sigue también. Pero nos dicen claramente que la mayor parte de los budistas no creen en la inmortalidad del alma. La respuesta es, tampoco creemos nosotros en ella. Si entendéis por alma el ego personal o alma de vida, es decir, nefesh, pero todo budista instruido cree en el ego individual o divino. Los que no creen en él se equivocan en su juicio. Se equivocan respecto a este punto como aquellos cristianos que confunden las interpolaciones teológicas de los últimos redactores de los evangelios acerca de la condenación y el fuego del infierno, con el lenguaje verbatim de Jesús. Ni Buda ni Cristo jamás escribieron cosa alguna, pero ambos se expresaron alegóricamente y usaron palabras oscuras, entre comillas, como hicieron y seguirán haciendo aún por mucho tiempo todos los iniciados verdaderos. Ambas escrituras tratan de todas esas cuestiones metafísicas con mucha prudencia y cautela, y los anales budistas y cristianos pecan por ese exceso de esoterismo, extralimitando ambos el sentido de la letra muerta.
No sé si haya más a continuación, Caro. No, ahí termina la pregunta y la respuesta. Bien, entonces vamos al anterior, a la primera pregunta que hicimos, que dicen, ay, ¿La del alma o la otra? bien, Enrique, ¿esta la del alma o la siguiente? no, esa está bien. Entonces, ¿qué enseña el budismo respecto del alma? El budismo exotérico, que es como digamos los mensajes de las religiones, que es una enseñanza exotérica, no es esotérica, es exotérica, es decir, es lo que está por encima de la filosofía profunda, de las enseñanzas que están contenidas en los textos bíblicos, por ejemplo, o del Corán, o de las enseñanzas del, del Evangelio del Buda. Entonces, a esto se refiere precisamente en el budismo exotérico, pues son las enseñanzas que dio el Buda para todo el populacho, para el pueblo, para la gente que no estaba ilustrada en estos conocimientos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, las otras enseñanzas, las esotéricas, es igual o parecido a lo que enseñaba el Cristo, que hablaba en parábolas para que los entendieran aquellos que no tenían instrucción espiritual y también tenían el sentido profundo espiritual. Y por eso decía, este, eh, cuando le preguntan por qué a ellos les hablas en parábolas, y entonces la respuesta es porque viendo no oyen y oyendo no oyen, ¿sí? Entonces, es decir, que se requiere de una preparación para poder comprender esas enseñanzas, se requiere de un conocimiento. Si no se tiene ese conocimiento, pues entonces no se puede comprender más allá de lo que es visible, de lo que es externo. Y en eso están basadas las enseñanzas de las religiones en el mundo actualmente, ¿verdad? Y las filosofías profundas, internas, espirituales, pues esas solamente están dadas para aquellos que pueden comprenderlas, pero ya es su responsabilidad de poder ponerlas en práctica, como lo comentaba Connie hace rato también, ¿no? Y el propio José. Entonces, de eso trata esta respuesta a qué enseña el budismo respecto del alma, ¿verdad? Entonces, eh, considera el alma como una palabra empleada por el ignorante para expresar una idea falsa. Si cada cosa está sujeta a cambio, hay que incluir entonces al hombre y cada parte material del mismo debe cambiar. Es decir, la estructura molecular de que está compuesto el hombre en el plano físico. La forma. Lo que está sujeto a cambio no es permanente. Por lo tanto, una cosa inconstante no puede tener una supervivencia inmortal. Es decir, que debemos comprender lo que somos realmente desde un punto de vista interno, no desde el punto de vista externo de la personalidad. Nosotros no somos la personalidad, no somos el cuerpo físico, ni somos los deseos, ni somos eh, ningún pensamiento egoísta. No es lo que somos, ese ser interno no tiene deseos materialistas. Me dice que tengo la conexión inestable, ¿me están escuchando bien? Te escuchamos por ratos entrecortado, Enrique. Ah, bien. Sí, es que esta es la hora siempre, igual que les pasa a ustedes. También seguramente pues se empieza a sobrecargar la red. Entonces espero que ya no se corte. Cualquier cosa te avisamos. Sí, gracias. Bien. Entonces, eh, dice, esto parece claro y definido, pero cuando llegamos a la cuestión de que la nueva personalidad en cada renacimiento sucesivo es el agregado de los escandas, eh, pues ya, ya entendemos que esto va cambiando
conforme vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, la personalidad, esa sí es nueva en cada renacimiento. Lo que no es nuevo, pues es la individualidad. Esa individualidad es la que contiene todos esos escándalos y que habrá de sufrir o gozar por los mismos. Entonces, es esto. Ok, entonces continuamos, Caro. Entonces llegamos ahora sí al punto. ¿No habla el budismo esotérico de algo parecido? Sí, porque esta doctrina pertenece a la vez al budismo esotérico, sabiduría secreta, y al budismo exotérico o filosofía religiosa de Gautama Buda. Es decir, esta enseñanza teosófica también, en este momento, estamos hablando de cosas que tienen alguna relación con lo interno, pero que no es lo verdaderamente interno. ¿Sí? De lo verdaderamente interno es de lo que estamos hablando, de las acciones que hay que realizar, de los temas que estamos tratando en el ocultismo práctico. Pero para que eso se pueda hacer verdad, se pueda hacer realidad, pues hay que practicarlo, tal cual. De lo contrario, pues seguimos bordando en el aire, ¿no? En el vacío. Bueno, entonces, eso, aún, aún en la enseñanza exotérica, debemos forzar a la personalidad a que haga lo que se dicta en la enseñanza esotérica también, porque ese es el primer contacto, porque no llegamos de un solo golpe al más alto nivel, como ponía yo el ejemplo de la escuela, de los grados escolares, hay que ir paso a paso. Entonces, es necesario que pasemos por este estado, esa luz, pero esa luz está dentro de nosotros. Entonces, para iluminar esa oscuridad, nosotros debemos hacer que la luz que está interna a la personalidad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, iluminar a la personalidad para que sea igual, que sea una con la luz del alma humana, que es la mente, el mana superior. Y si se puede más, con la luz de Budi, más arriba todavía, más elevado. ¿Sí? Esto es lo que yo comprendo en esto. O sea, la enseñanza son los dos sentidos, esotérica y exotérica. Y depende también de la actitud de nosotros, porque podemos estar escuchando los mismos textos, pero comprenderlos de manera diferente y asimilarlos de manera diferente, cada quien su propio nivel. Esa es la maravilla que tenemos delante o dentro de nosotros, que cada uno de nosotros tiene, siente, vive lo que le corresponde, de acuerdo a su nivel evolutivo. ¿Verdad? ¿Tienen algo que comentar aquí o preguntar? Al parecer no, Enrique. Bien, entonces continuamos. Pregunta, pero nos dicen claramente que la mayor parte de los budistas no creen en la inmortalidad del alma. Entonces dice, tampoco creemos nosotros en ella, si entendéis por alma el ego personal o alma de vida, es decir, eh, lo que es la expresión de la, de la personalidad, esa alma que es el alma animal, en esa no creemos en esa inmortalidad porque esa es perecedera, ¿verdad? Que este nefes es también, digamos, la, el espíritu vital, lo que es lo que nos da vida a la forma, ¿no? En este caso, lo interno, ¿no? O si quieren lo aclaramos más a través del glosario teosófico, lo que significa realmente esta palabra nefes, prácticamente. A ver, ahí está. Perdón, ya voy. Mm,
Creo que esta palabra no está en el glosario. No, no está. Pero bien, pues se refiere a eso precisamente, ¿no? Al principio de vida, ¿no? Pero no hay eh, digamos, eh, no es eso no somos nosotros, propiamente lo que se expresa a través de la personalidad, ¿no? Entonces, ah, perdón, es que yo lo busqué con F y es con PH, perdón, sí Ajá, está. y el nefesh es como el aliento, ¿no? De vida, El aliento de vida, el aliento de exactamente, vida. sí, es eso, de una manera sencilla y rápida lo aclaraste, claro. Entonces, es eso, aquí está. Y pues es eso, el aliento de vida, el ánima, la mente, la vida, los apetitos, es decir, todo lo relacionado a la materia, es eso, pero nada más es el aliento de vida, ¿verdad? Entonces dice, este término es empleado de una manera muy vaga en la Biblia. Generalmente significa prana, el principio vital, lo que yo les comentaba, ¿no? Entonces, sin ir más allá, de eso se trata, fundamentalmente, ¿no? A eso se refiere, para que no nos identifiquemos con eso, precisamente. Entonces, pero dice, pero todo budista instruido cree en el ego individual o divino, es decir, en en el Atman, ¿no? En este caso. Los que no creen en él se equivocan en su juicio. Se equivocan respecto a este punto como aquellos cristianos que confunden las interpolaciones teológicas de los últimos redactores de los evangelios acerca de la condenación y el fuego del infierno con el lenguaje verbatim de Jesús. Es decir, que en las enseñanzas religiosas se habla de un fuego físico, de un infierno físico, y las enseñanzas de Jesús no van en ese sentido, sino en el aspecto de la cuestión emocional, de cómo eh, ese estado de conciencia, que no es un infierno físico, sino es un estado de conciencia de tribulaciones, de penurias, que nosotros mismos nos buscamos, que nosotros mismos sembramos las semillas y que luego cosechamos y nos quejamos. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Verdad? Y la ignorancia de desconocer precisamente por qué sucede eso, pues porque se desconoce todo lo de la reencarnación y todo lo de la ley kármica y demás, ¿no? Entonces, por eso es esto debido a esta ignorancia, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos nosotros buscar, como dice Juan, el evangelista, escudriñad en las escrituras, es decir, es una invitación a que busquemos más allá de lo que aparentemente resuelve todo, lo que hay que interpretar, pero siempre debemos tener esa alma de investigador, interesarnos en a ver qué me quisieron decir aquí e ir más allá, ¿sí? Forzar la maquinaria mental para que busque algo más y siempre encontraremos algo más, desde luego, ¿verdad? Bien, entonces, eh, ¿dónde voy? Bueno, dice, ni Buda ni Cristo jamás escribieron cosa alguna, pero ambos se expresaron alegóricamente y usaron palabras oscuras. Oye, un ruido. Y seguirán haciendo. Aún por mucho tiempo todos los iniciados verdaderos. Es decir, que como ya hemos venido diciendo a lo largo del ocultismo práctico, no todo el conocimiento esotérico se puede proporcionar a quien no está preparado para recibirlo. Solamente a los que están preparados para recibirlo se les puede otorgar, porque es responsabilidad de quien lo otorga si, si no es bien comprendido y se hacen cosas en nombre de ese conocimiento oculto para perjudicar a ese que recibe el conocimiento y que él a su vez pueda perjudicar a otros. Entonces, por eso se debe ser muy cuidadoso en ese sentido y por eso es el famoso silencio que guardan los que saben respecto de los ignorantes para que no vayan a cometer un error grave que les va a afectar. Es decir,
no darles la pólvora y los cerillos para que hagan un incendio y les estalle en la cara, ¿verdad? Ambas escrituras tratan de todas esas cuestiones metafísicas con mucha prudencia y cautela, y los anales budistas y cristianos pecan por ese exceso de exoterismo, extralimitando ambos el sentido de la letra muerta, es decir, que le dan demasiada importancia a la letra muerta y que finalmente eso nos conduce o nos mantiene en la esfera de la ignorancia. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso aquí, los que estamos aquí, según entiendo, somos personas que ya tenemos una mente más libre de prejuicios y demás, de ese tipo de cosas a las que está sujeta la humanidad, que solamente lo que dice la escritura tal cual, eso es lo que vale. Tus interpretaciones son una abominación en contra de Dios, de la divinidad, porque aquí está escrito y este libro es sagrado y tú no tienes derecho de interpretarlo a tu modo. Esto no es para interpretar, esto es para obedecerse y para hacerse y se acabó. Y el caso que los que predican pues no lo hacen tampoco, ¿verdad? Porque pues no lo entienden y demás. Y además pues dentro de lo externo pues tampoco estamos preparados para poder llevarlo a cabo. ¿Tienen algún comentario que hacer? Pati, Una adelante. pregunta, Enrique. Entonces, Sí, ah, lo que es Buda y Cristo usaban lo que es la alegoría, ¿no? Como sí. tipo metáforas, pero ¿a qué se refiere palabras oscuras? Ah, porque está entre comillas, quiere decir palabras que no eran asequibles o entendibles para la gente, lo de las parábolas, eso. Ah, ok, Las parábolas llevaban doble o una, triple mensaje así es. y le llegaba a cada nivel de desarrollo espiritual. Ujú, Ah, ok, gracias. sí. Bien, entonces pasamos a... Ah, Andrés, Andrés, hola Andrés. está apagado tu micrófono, Andrés. Sí, sí, perdón. Gracias. Entonces, el alma, no creemos en ella o no existe, y en lugar de ella hay que creer en el ego individual. Sí, es la verdadera alma, esa. La otra es una falsa alma, es el alma animal, propiamente. Ya había yo explicado que hay un alma animal, un alma humana, un alma espiritual y un alma divina. Y una alma vegetal te faltó. Bueno, si quieres también, pero eso ya no nos corresponde. Aquí estamos hablando de los seres humanos. Sí, hay un alma mineral, hay un alma vegetal, pero Animal. cuando digo alma animal, no me refiero a los animales, al, al, al grado de evolución de los animales, al reino animal, no me refiero a eso. Este texto no se refiere a eso y mi comentario no se refiere a eso. Se refiere a que a la personalidad y que tiene su centro en el centro de los deseos, que es Kama, a eso en teosofía se le llama el alma animal, porque tiene relación con aspectos bestiales, de bestialidad. A eso se refiere cuando digo el alma animal, me refiero a eso como lo expresa el texto teosófico, ¿sí? Porque expresa la bestialidad del ser humano, ¿sí? Que se parece a los animales y que tiene esas expresiones bestiales, de animales. Eso es a lo que me refiero, que está hundido en la materia a través de los deseos, deseos de la personalidad animal. A eso se refieren los textos filosóficos. ¿Sí? Ujú. Sí, gracias, Enrique. De nada, Andrés, a ti por preguntar. Conchita, adelante. En estos 5 parrafitos, Enrique, que tienes marcados, está muy claro cómo los
cristianos y los budistas no tan avanzados, por decirlo de alguna manera, se refieren a las enseñanzas que se tienen, porque únicamente lo ven con la letra muerta. ¿Qué quiere decir? Falta mucho a la humanidad, al género humano, de leer, aprender y discernir. Y es por eso que se cometen tantos errores y tantas injusticias, porque la gente que trata este conocimiento que pertenecen, por decir algo, a esas asociaciones, llamémosles así, pues se van a la personalidad, al intelecto, nada más, al puro intelecto, y desde ahí quieren manejar a sus agremiados. Y si lo analizamos más, ni ellos mismos cumplen con esta normatividad, por así decirlo. Y es por eso que se degradan tanto estos conocimientos. Porque mientras esto sea dirigido a las masas sin la precaución que se debe llevar a cabo, pues se hace todo, se tergiversa todo. Y por eso la gente anda tan perdida, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Quitemos la palabra perdida por el dolor. Por eso hay mucho dolor en la humanidad, porque si desde ahí se viera más profundo, se trabajarían esas emociones, esos apegos y se iría disminuyendo el dolor, ¿sí? Tanto en el budismo, en el cristianismo y en cualquier, yo creo que esto es, desde mi punto de vista personal, en cualquier religión que está actualmente. Ahora, claro que aún dentro de esas religiones hay gente muy avanzada, pero son los menos. Pero entonces aquí es donde nos toca hacer algo por los demás, no porque los pongamos a estudiar y a leer si son personas que no están acostumbradas a hacerlo, pero sí con el ejemplo mismo podemos ayudar más. Gracias. Gracias, Connie. Yo agregaría lo que decía respecto de que se encamina al intelecto, también fundamentalmente se ven afectadas las actividades de la esfera emocional, porque tanto como los comerciantes nos mueven a través de las emociones, también en la religión o en las religiones se mueve a la humanidad a través de las emociones. Y así es, a que sientan una, más que compasión, lástima por sí mismos. Entonces, también eso atrasa, detiene el crecimiento espiritual, porque eso nos lleva a tocar las cuerdas del sentimentalismo, no del sentimiento real, como puede ser la expresión del amor y demás. Entonces, también se ve la esfera emocional muy afectada por la manera en que se otorgan estas enseñanzas en las diferentes iglesias. Gracias, Connie. Bien, entonces continuamos. La pregunta es, ¿pretenderíais decir que ni las enseñanzas de Buda ni las de Cristo han sido hasta ahora correctamente interpretadas? La respuesta es precisamente lo que pienso. Ambos evangelios, el budista y el cristiano, fueron predicados con el mismo objeto,
A ambos reformadores fueron ardientes filántropos y altruistas prácticos, predicando, sin género alguno de duda, el socialismo más noble y elevado, el propio sacrificio, hasta el último momento de su vida. Recaigan sobre mí los pecados del mundo entero, a fin de que pueda aliviar las miserias y sufrimientos del hombre, exclama el Buda. No dejaría yo gemir a quien pudiera salvar, dice el príncipe mendigo, cubierto de harapos desechados de los cementerios. Venid a mí vosotros, todos los que trabajáis y estáis agobiados, y yo os daré descanso. Así llama a los pobres y desheredados el hombre de las angustias, es decir, el Cristo, que no tenía en dónde descansar la cabeza. Ambos basan sus enseñanzas en el amor ilimitado a la humanidad, en la caridad, en el perdón de las injurias, en el olvido de sí mismo y en la piedad por las engañadas masas. Ambos manifiestan el mismo desprecio a las riquezas y no hacen diferencia entre meum y tum, es decir, mío y tuyo, ¿no? Era su deseo, aunque sin revelar todos los sagrados misterios de la iniciación, atraer a los ignorantes extraviados, cuya carga en la vida fuera excesiva, darles esperanza y hacerles entrever lo suficiente de la verdad para que fuese un auxilio en sus horas más penosas. Pero el objeto de los dos reformadores se vio frustrado a causa del exceso de celo de sus discípulos posteriores, habiendo sido mal comprendidas e interpretadas las palabras de los maestros. Ved las consecuencias. Bueno, este párrafo encierra varias cosas, ¿no? En primer lugar, ambos reformadores fueron ardientes filántropos y altruistas prácticos, predicando, sin género alguno de duda, el socialismo más noble y elevado, el propio sacrificio. Esto es fundamental. Siempre ofrendando su trabajo, sus esfuerzos, para que los demás se elevaran por encima de su condición actual de ese momento. Eso es lo que hicieron. Todas sus enseñanzas estuvieron enfocadas, todo su ejemplo estuvo encauzado para hacerle ver a los ignorantes lo valioso de servir a los demás. Porque ayer como hoy, ayer me refiero a la época en que vivió el Buda y el Señor Cristo, es la misma. Pareciera que no ha pasado ni un momento en la historia del hombre, de la evolución del hombre. Seguimos siendo profundamente egoístas como seres humanos. Entonces, la lucha continúa. La lucha del bien contra el mal, de la materia contra el espíritu. Y en cada de nosotros está esa lucha. Y quizá diré, en la mayoría de la humanidad no existe esa lucha. Están siendo arrasados por la materia. La mayoría de la humanidad estamos, quiero decir, me incluyo. Entonces, ese es el gran problema que tenemos que resolver. Empezar a despertar a la conciencia espiritual para que nosotros podamos seguir la ruta que estos grandes seres han dejado con sus huellas a través de los textos y de su ejemplo que es relatado por las escrituras, ¿verdad? Entonces, la señora Blavatsky también hizo lo mismo, refiriéndome al siguiente texto. Recaen sobre mí los pecados del mundo entero, a fin de que pueda aliviar las miserias y sufrimientos del hombre. También la señora Blavatsky más o menos repitió lo mismo. Todas las cuestiones que tienen que ver con la formación de la sociedad teosófica y de quienes ingresamos a ella, es parte de nuestro karma, es karma también de la señora Blavatsky, porque ella es la representante de la fundación de la sociedad teosófica en la Tierra, también. Pero ella dijo que lo aceptaba también, igual que lo dijo el Señor Cristo, igual que lo manifestó el Señor Buda.
¿sí? Porque ellos son la expresión del amor, de la compasión. Ellos no vinieron para ser admirados, no vinieron para ser reconocidos. Ellos vinieron para dar una enseñanza a través del ejemplo de vida que ellos nos dieron. Claro, nosotros a través de la historia lo conocemos, pero para quienes lo vivieron en ese momento, pues fueron almas tocadas. Precisamente tuvieron ese privilegio de ser tocados directamente por estos grandes seres, por la expresión del amor divino manifiesto en ellas. Eso. Entonces, venid a mí vosotros, todos los que trabajéis y estáis agobiados, es decir, todos los que están cansados de la vida, todos los que las penas los agobien, acérquense a este estado de conciencia, el estado de conciencia de amor y de paz interna. Eso yo lo interpreto de esa manera, ¿verdad? Y desde luego con esas energías del Maestro Jesús, pues obviamente que las penas se convertían en algo dichoso, algo tolerable para sobrellevar la problemática de la vida, ¿verdad? Entonces, por eso dice ambos, Buda y Cristo o Jesús, ambos basan sus enseñanzas en el amor ilimitado a la humanidad, en la caridad. Caridad es amor, ¿no? En el perdón de las injurias, es decir, no importa que me injuries, no pasa nada, es producto de tu falta de crecimiento y no lo tomo en cuenta como una ofensa, sino como algo que tiene que acontecer y yo debo de continuar mi trabajo, no debo detenerme ahí. En el olvido de sí mismo y en la piedad por las engañadas masas. Es la comprensión acerca de que quienes requieren la ayuda no son ellos, sino los que están en la oscuridad. Y a eso vinieron, a iluminar nuestras vidas a través de estas enseñanzas. Y claro, habrá quienes podamos vivirlas de una manera intensa, habrá quienes en menor grado y así hasta aquellos que no podemos sentirlo, porque todavía no podemos vivirlo. Estamos todavía muy confundidos o muy atrasados en el desarrollo espiritual, ¿sí? Ya no hacen diferencia entre tuyo y mío, porque todos somos uno, ¿verdad? Tu sufrimiento es mi sufrimiento, tu disfrute del goce espiritual también es el mío. Entonces, hay una unidad que no se puede romper desde el punto de vista espiritual. Entonces, lamentablemente, quienes han seguido por un deber institucional como son las iglesias, han tergiversado eso, dice, por un exceso de celo, de no querer mostrar lo interno y solamente muestran lo externo. Y entonces en ese exceso de mostrar lo externo se pierde lo interno y se pierde la esencia de las enseñanzas de estos grandes seres. Ese es el problema que tenemos ahora y que afortunadamente para nosotros, pues a través de estas lecturas, de estos conocimientos, pues se nos va aclarando la situación, ¿verdad? Ya sí seguimos creyendo, pero no de la misma manera. Entonces, esto yo creo que es una ventaja, ¿verdad? Entonces, estas consecuencias de las que habla acá, ved las consecuencias, dice, es de que el rumbo de la humanidad pues está en un laberinto lleno de confusión. Entonces, por eso en esa confusión dicen que a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, por eso hay muchas otras sectas religiosas que son los pescadores de almas, de seres humanos que como están confundidos, extraviados, pues entonces les llegan de una manera diferente, aunque sea la misma enseñanza, y aceptan de esa manera solo porque les hablaron de una manera diferente, pero lo interpretan de una manera diferente, pero la enseñanza es la misma. Entonces, pues cada quien en su nivel lo vive de acuerdo a lo que necesita. Y ese es el punto. Entonces,
pues tratemos nosotros de llevar a la práctica lo que aprendemos. Sé que no es sencillo, pero bueno, para unos está sencillo, para otros no tanto, y para otros pocos quizás sea imposible, o para los más, no lo sé. Pero aquí estamos, en esa lucha. Por lo menos parece que ya iniciamos la lucha. Bien. La pregunta: Buda debió de negar, sin embargo, la inmortalidad del alma, ya que todos los orientalistas y sus propios sacerdotes así lo afirman. Dice, los arhats, es decir, los maestros de sabiduría, siguieron al principio el sistema de su maestro, pero la mayoría de los sacerdotes que le sucedieron no estaban iniciados, como igualmente sucedió en el cristianismo. Así es que poco a poco casi llegaron a perder las grandes verdades esotéricas. Prueba de ello es que de las 2 sectas existentes en Ceilán, cree la siamesa que la muerte es el aniquilamiento absoluto de la individualidad y de la personalidad, y la otra explica el nirvana en el sentido en que lo hacemos los teósofos. Es decir, que el nirvana es un estado de conciencia permanente, de beatitud permanente, un estado de conciencia con la individualidad más viva que nunca. Si la individualidad sigue viviendo, entonces esa bienaventuranza será propiedad de esa individualidad que está ahí, porque solamente así se puede expresar la bienaventuranza, habiendo alguien que la reciba, alguien que la viva, alguien a quien le llene. De lo contrario, pues es estar en el vacío, en la nada, prácticamente. Entonces, esta es la enseñanza verdadera acerca de lo que se expresa aquí. Entonces, la mayoría de los representantes de las respectivas filosofías, la cristiana y la budista, pues no es la enseñanza propiamente la que está equivocada, sino que los hombres que la interpretan. Entonces, se juega el reloj descompuesto, y lo que los maestros dijeron inicialmente, ya sus predicadores ya lo entendieron de otra manera, y los que reciben esa enseñanza de los predicadores pues lo entienden a su manera, y así va descomponiéndose, perdiéndose el espíritu inicial de la enseñanza. Pero es aprendizaje, sin embargo. Entonces, ahí vamos. Se paga, y se paga con sufrimiento, con dolor, pero es parte de nuestro crecimiento, de nuestra evolución. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Bien, continuamos. Ahí. ¿Escuché una vocecita o fue la voz de mi conciencia? Ah, no, Claudia, adelante. Claudia. Sí, soy yo. Hola, buenas noches a todos. Hola, Enrique, mucho gusto. Ahora, mucho gusto de verte otra vez. Pues yo lo que quisiera comentar ahorita de lo que estoy escuchando, bueno, me falta mucho para ponerme al corriente y todo. No cabe duda que cada día me siento más agradecida de estar en Teosofía, porque es como ¿cómo decirlo? Como si me estuviera reconciliando con una parte de mi historia al escuchar esto, porque es cierto, yo durante muchos años, pues yo, la verdad, estaba enojada tanto con la Iglesia Católica y con todos, porque es muy cierto lo que acabas de decir. Aquí cada ego, pues le da la vida que quiere a la letra muerta, y en base a eso, pues por eso estamos como mundo, ¿no? Yo pienso. Entonces, al escuchar todo esto, dice uno, wow, sí es cierto, ¿no? Pues no hay que creerle. Realmente las enseñanzas siento que son las mismas, pero como aplicadas a cada, pues como que, no sé, estoy diciendo esto así,
como a cada conciencia, a cada nivel de conciencia, para que cada quien lo vaya entendiendo. Pero y no con ese, vamos así decirlo, como pragmatismo en que lo han encerrado las religiones. Y pues era mi comentario, ¿no? Ahorita de lo que te estoy escuchando es como sentir otra vez esa tranquilidad, tus palabras me reconfortan tanto el alma, como siempre te agradezco, como la primera vez que dijiste, ¿no? Que no era casualidad que estuviéramos o hubiera llegado a Teosofía. Y ahorita que te escucho, es cierto, lo siento cada vez más en mi corazón, que es muy cierto. Y ese era mi comentario, nada más, y saludos a todos. Eso es todo. Saludos, Muy bien. Enrique. Gracias, Clau. No, Me muchas da gusto por tus palabras. saludarte nuevamente. No, ya espero que, ojalá que ya podamos ir ahí a la sociedad. Yo los extraño mucho, la verdad. Muy bien. Ojalá. Ok, gracias. Muy bien. Sí, Gracias. ojalá. Gracias, Sí, Claudia. gracias. Adelante, Pati. Tengo una pregunta, Enrique. Ahorita me surgió porque con todo lo que estás mencionando, ¿qué pasaría? Porque al final de cuentas la realidad que vivimos es totalmente diferente, ¿no? Porque todos están enfocados más al materialismo, al adquirir, al poseer, más bien a lo que es el ego inferior, ¿no? Más materialista. Y obviamente estas enseñanzas espirituales cada día van disminuyendo, ¿no? ¿Crees que en algún momento, con tanto avance tecnológico, tanta humanidad que estamos ahora sí en el proceso de poder tener un conocimiento espiritual, ¿crees que se llega a perder estas enseñanzas en un determinado momento porque todos ya están enfocados más a lo material, ¿no? Sí. No, yo creo que por el contrario. La tecnología hoy en día, yo creo que a todas las actividades humanas nos ha servido. Esto que estamos realizando, imagínate, hay personas en Panamá, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en diferentes partes. Entonces, esto ha ayudado a que, por ejemplo, la teosofía se difunda más. Esto ha sido una gran cosa para la teosofía. Y así como sirve para la teosofía, sirve para las religiones también. Durante la pandemia, pues las misas se estuvieron dando por internet, por ejemplo, y demás. Entonces, este es un valor agregado que tenemos, esto de la tecnología, y la misma tecnología está sirviendo para eh, hacer eh, una difusión mayor. Entonces, no, desde luego que la humanidad puede caer en baches, eh, en, en una, uh, en una especie de distanciamiento de lo espiritual, pero no se va a perder. Esto, la humanidad tiene sus ciclos, el planeta tiene sus ciclos, y a veces se está en el punto más elevado de la espiritualidad y a veces en el punto más bajo de la materialidad, pero es parte de la evolución. Entonces, es como los seres humanos también. A veces nos sentimos muy espirituales y a veces nos sentimos muy materialistas o actuamos de esa manera y bueno, pero no, esto no va a desaparecer porque esta es la vida del, del, de la divinidad a través de nosotros, entonces no se puede perder ninguna enseñanza de esa naturaleza, porque además quienes las otorgaron siguen enviando esas energías para que aquellos que puedan recibirlas a un nivel o a otro, más profundo y más profundo o más elevado, pues la recibe cada quien, pero esto no se va a perder desde el principio de la humanidad, de su origen, todo esto se ha enseñado y entonces eh, queda grabado en los como escalas, y entonces son los agregados de los que hemos estado hablando
que no van a permitir que esto se caiga. Al contrario, cada día va a ir incrementándose más. Es todo lo que a mí respecta, Pati. Ok, gracias. Hola Ricardo, bienvenido, adelante. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bien. Con respecto al punto anterior, pues sí, me gustaría agregar, por lo que he estudiado, entendido que pues la evolución siempre nos impulsa, siempre nos alienta a perfeccionarnos, ¿no? Es decir, como hemos escuchado de ti y de otros expositores, la evolución no da saltos, o sea, no vamos a dar un salto gigantesco en nuestro desarrollo de estado de conciencia, ¿no? Nos falta mucho por estudiar, mucho por experimentar, vivenciar, asimilar, y en esa lucha estamos, en ese camino estamos todos. También las cartas de los maestros hablan de las cadenas planetarias, ¿no? Y nos dice una carta, creo que es la carta 13 o 14, que en la evolución de estas cadenas planetarias y la evolución de los reinos se da por ciclos, y todo tiene un ritmo en la naturaleza, es una ley, una de las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, la evolución siempre nos impulsa a perfeccionarnos, siempre es ascendente, pero está sujeta a ciclos y está sujeta a ritmos. Entonces, se dice que ahorita estamos en la quinta raza raíz, ¿no? Y ya vamos en el arco ascendente. Eh, no es para desanimarnos, ¿no? O sea, no es así como que hoy ya todo está siendo muy materialista. Pues el grueso de la humanidad, a veces nos parece que estamos todos extraviados, ¿no? Pero siempre, siempre hay una llamita encendida, y creo que esto siempre, el hecho de pensar que ya vamos en el arco ascendiente es súper, súper alentador, porque esto es una bola de nieve que empieza a ascender, ¿no? Empezamos a ser menos materialistas, yo lo veo así, y empezamos a volver a nuestro camino espiritual como humanidad. Vamos lentos, claro, pues los ciclos y los ritmos son miles y cientos de miles de años para que avancemos, ¿no? Por eso cuando nos comparamos con lo que pasaba en los tiempos del maestro Buda, del maestro Jesucristo, hace 2000 años, 2500 años, o cuando vemos lo que los maestros le decían al señor Sinet y al señor Hume, pues decimos, pues no hemos avanzado nada. Pero la verdad es que sí hemos avanzado. Lo que pasa es que la escala del tiempo es enorme, ¿no? Y cuando nos ponemos a pensar en todo lo que hemos avanzado para llegar hasta acá, todo ese peregrinaje de nuestra mónada a través de los diferentes reinos, pues son millones de años, ¿no? Entonces, no esperemos que vamos a dar un salto gigantesco, ¿no? De una vida para otra. Esto es calmado, pero como decías, hay que ser firmes, que esto no nos haga decaer, porque al contrario, estamos de gane, y qué bueno que ya estamos un poquito levantando más el velo, aunque ese poquito sea milimétrico o infinitesimal, pero es mejor que nada. Gracias, Enrique. Muy bien, gracias Ricardo, como siempre, muy valioso tu comentario para comprender esto que estamos analizando. Así es, efectivamente, es necesario ir paso a paso, lentamente, porque además es el proceso natural, digamos, ¿eh? Las propias circunstancias de la vida nos van marcando la pauta. No podemos ir más rápido. Aquellos que pueden ir más rápido son entidades individuales porque están preparados, pero la humanidad en su conjunto va al ritmo que debe ir. No hay más. Con sufrimiento y todo, y como tú decías, efectivamente hay un avance, aunque no se note, pero sí lo hay, definitivamente.
Y bueno, pues en esta cuarta ronda, pues ya estamos en el arco ascendente y luego vendrá la quinta ronda y luego la sexta y la séptima para que concluyamos ahí el proceso evolutivo de toda la humanidad y de todo lo que existe en este plano físico, en este plano de conciencia, el plano físico, que poco a poco nos iremos deshaciendo de esta concepción y tendremos hasta la séptima raza de la séptima ronda, cuando se dice los seres humanos todos serán adeptos gloriosos en esta tierra, que ya no será como es ahora, será, yo creo que, pues, una bola de gases, ya, un globo de gases ya muy sutilizado, porque rumbo a eso va el planeta, a desmaterializarse, ¿verdad? Volverá a ser una bola de fuego, como lo es Venus en este momento. Venus está mucho más avanzado, pero nos vamos desmaterializando. Poco a poco iremos perdiendo la forma humana que tenemos ahora. En fin, eso es todo.